Muy buenas tardes a todos nuestros amigos del Oriente. Qué gusto saludarlos. Los organismos constitucionales autónomos son signos distintivos del proceso de democratización del país y en el contexto actual corren riesgos como su desaparición, su captura y su asfixia presupuestal, perdón, por parte del presidente, desde luego. El presidente ha dado a conocer que próximamente se va a enviar una propuesta de reforma para que las secretarías de Estado realicen las funciones de este tipo de organismos. Pero, ¿cuál es el futuro de estos organismos autónomos? ¿Su desaparición es el camino correcto? ¿Por qué tendrían que permanecer? ¿Qué tanto han contribuido a la democracia y a la rendición de cuentas en México? Para debatir este tema y llevarlo al siguiente nivel, me acompaña José Antonio Márquez Bujanos, economista por el ITAM, donde también estudió la maestría en teoría económica, cuenta con más de 7 años de experiencia profesional en distintas instituciones del sector público y de la iniciativa privada. Actualmente es gerente de análisis cuantitativo e inversiones en una de las principales empresas de servicios offshore de la industria oil and gas. Bienvenido, José Antonio, qué gusto tenerte aquí en este espacio. Gracias, Fer, no, gracias a ti por la invitación. Pues me gustaría empezar un poco entendiendo qué es un organismo autónomo, qué es un órgano autónomo, porque a veces se tiene como la idea que es un ente completamente extraño, ajeno, que solo Claro. chupa presupuesto. Entonces me gustaría aterrizarlo para que quede Exacto. claro con el público. Mira, el tema con los órganos autónomos surgen porque desde la Constitución se les da un mandato, ¿no? Para atender algo específico, ¿no? En el caso del Banco de México es mantener la estabilidad de precios en la economía, en el caso del COFES es garantizar el proceso de libre competencia y concurrencia en la economía mexicana. Y así, cada de estos órganos tiene, por decirlo así, una misión, un mandato constitucional, y se les dota de autonomía para que ellos, para que estos órganos, en primer término, se puedan especializar técnicamente para cumplir con ese mandato y, sobre todo, para que el cumplimiento de ese mandato no se vea, digamos, interrumpido o entre en conflicto de interés con la agenda que pudiera tener la Administración Pública Federal, ¿no? Un ejemplo claro que fue nuestro primer autónomo fue el Banco de México, ¿no? ¿Cómo puedes garantizar la estabilidad de precios en la economía si por el lado del Ejecutivo Federal te piden que imprimas billetes para pagar las cuentas, ¿no? Para pagarle a los empleados públicos, etcétera? Entonces, por este tema de conflicto de agendas, ¿no? Es que se le dotó de autonomía a estos organismos para que, además de especializarse, pudieran cumplir su objetivo sin ser interrumpidos por cualquier otra agenda que pueda venir de la Administración Pública Federal. Claro, instituciones que defiendan temas específicos sin, digamos, que esté interactuando, interviniendo el presidente o alguna fuerza superior, ¿no? En ese sentido. Claro, exacto. Y tocas al principio en tu introducción, le diste un matiz interesante que es el de suenan como unas cuestiones ahí esotéricas que están ahí, yo creo que porque a alguien se le ocurrió, etcétera. Pero yo creo que eso se da precisamente porque se volvieron ya organismos tan técnicos, que se volcaron de forma tan específica a su objeto por el que fueron creados, que digamos que es difícil entender para qué son o para qué sirven o para qué están, ¿no? Y ese es el punto, que se han vuelto organismos demasiado técnicos y que de alguna forma se han separado totalmente del ámbito político, ¿no? Que es en donde nos movemos más en tiempos de esta nueva administración, ¿no? Que tenemos una visión, creo que debemos de entender, para entender bien este conflicto debemos de identificar que hay dos visiones que se están contraponiendo, la visión política y la visión técnica, y hay un fuerte choque entre ellas. Y si tú lo ves desde el punto de vista político, pues estos órganos no tienen ninguna razón de ser, en el sentido de que dices, bueno, no tienen por qué no ser un brazo más de la administración pública para llevar a cabo objetivos de política pública. Y además, pues nos podemos ahorrar una lana si los metemos en alguna dirección general de alguna dependencia, ¿no?
Pero por el otro lado, desde el punto de vista técnico, esa visión tampoco tiene sentido porque dices, bueno, ¿cómo puedo llevar a cabo la consecución de mi objetivo de forma técnica independiente si tengo que rendir cuentas a un secretario de Estado? Y entonces es ahí donde se da el choque, ¿no? Creo yo, el principal choque que se ve actualmente. Sí, yo también comparto la idea que son organismos que son demasiado técnicos y digamos que se fueron alejando eh, pues de la sociedad, ¿no? Por su carácter técnico, como que también faltó en buena medida cacarear el huevo de lo que estaban haciendo y en gran medida también establecer vínculos con la ciudadanía más que publicar reportes que no terminaba de leer nadie, ¿no? Sinceramente, solamente terminaban leyendo las personas interesadas en ciertos temas. Pero también creo que uno de los debates que está ahí en la discusión es que qué tanto, a pesar de esa autonomía, porque tiene una autonomía constitucional, a pesar de esa autonomía, estos órganos autónomos eran partidistas y estaban sujetos a cuotas partidistas, ¿no? O sea, que había una repartición de cuotas partidistas con ciertas afinidades a grupos políticos y que no eran del todo organismos ciudadanos, ¿no? Que no tenían esta, vamos a ponerle entre comillas, pureza ciudadana que de pronto demanda la sociedad. No sé qué piensas al respecto, porque ese tema es muy interesante. Creo que cualquier organismo no es del todo puro, pero digamos, hay Claro. mecanismos un poco mejores de control. Claro, hay mejores controles que otros, ¿no? Es- Creo yo que cuando se les dotó de autonomía, no sé, por ahí pienso en el 2013, 2014, cuando se dio la reforma a la ley de competencia económica, donde nacieron el IFT y la COFESE, donde también por esas fechas nació el INAI. O sea, más o menos se diseñó precisamente para evitar lo que comentas, porque antes estas instituciones, digo, lo que quiere hacer la nueva administración es de dónde venían estas, ¿no? O sea, el IFT era antes la COFETEL, que dependía de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y pues ahí había total discrecionalidad para poner al encargado del despacho, ¿no? Lo mismo, la COFESE dependía de la Secretaría de Economía, y, y entonces en ese esquema sí había totalmente una discrecionalidad para poner y repartir ahí, cumplir con compromisos políticos, pero a raíz de la reforma lo que se pretendió fue un nuevo diseño institucional en el que por lo menos las personas que dirigen estos organismos pasen por un proceso riguroso de exámenes técnicos, luego se pasa una quinteta al presidente para que él elija de ahí y a su vez se ha ratificado la elección en el Senado, ¿no? Pero como tú dices, o sea, aún así no están exentos de ser, no sé, de que alguna intervención, de alguna agenda pueda infiltrarse, ¿no? Como tú dices, no hay nada, ninguna pureza. Ahora, yo creo que también el conflicto surge y ese es el coraje que creo yo que los cuadros que trae la nueva administración carecen de perfiles técnicos a quienes podrían, digamos, colocar en estos organismos, ¿no? Porque al final del día, el presidente todavía tiene mucha injerencia en determinar pues quién ocupa los puestos, por ejemplo, de comisionados o en el caso del Banco de México, subgobernadores, ¿no? Entonces, parece que sus perfiles técnicos ya se los acabó en el Banco de México, dos, o sea, como que ya se quedó sin municiones y dices, bueno, y todavía tengo aquí como 3 autónomos con varias vacantes y no conozco a nadie, no hay nadie de mis cuadros que cumpla con los perfiles necesarios para ahí, ¿no? Entonces se volvió como una guerra de los técnicos son un bando enemigo y hay que acabarlos, ¿no? Porque como no tengo medios para infiltrarme, por así decirlo, o poner cierta agenda en ellos, pues mejor los desaparezco, ¿no? Me parece que esa es como la Claro. visión, ¿no? Sí, y bueno, un poco para ir retomando algunos puntos de los órganos autónomos, previo a eso me gustaría saludar a la audiencia. Ricardo Salustio, saludos, qué gusto que estés por aquí. Ani Montúfar, saludos, Ani, qué gusto que también nos visites. Helga Custerolas, Helga, qué bueno que estás por aquí también.
Steffi. Tenemos... Saludos a Steffi, ¿no? Qué gusto que también nos esté escuchando. A ver, un poco para poder cerrar este asunto de los órganos autónomos en el sentido de su pertenencia. O sea, imaginemos que durante los gobiernos del partido hegemónico hubo una serie de presiones ciudadanas que literalmente llevaron a arrancarle pues de la mano al poder ciertas áreas de influencia, ¿no? Una de ellas es, desde luego, el control de las elecciones, ¿no? A través de un instituto como es el Instituto Nacional Electoral. Entonces, de ese tamaño, digamos que es la carga que tienen estos órganos autónomos, porque detrás de ellos hay una historia que los va construyendo y consolidando. Otro ejemplo sería el que tú mencionabas de Banco de México, el caso de la CNDH. Y también yo me acuerdo de esta reforma de telecomunicaciones que en su momento ayudó a minorar el costo de las telecomunicaciones, ¿no? De hecho, en la actualidad son mucho más baratas de lo que eran hace 5 años más o menos. Y creo que estos órganos que pues ahora la administración llama neoliberales, pues tienen, digamos, muchísimas aportaciones que me parece importante ponderar. No sé cómo lo veas. Sí, totalmente. Y ese es el tema, ¿no? Que precisamente son un contrapeso efectivo. Porque si no fuera así, pues no habría ni siquiera interés de desaparecerlos, ¿no? Efectivamente, estos órganos son como un árbitro, como tú dices, le arrebataron áreas de competencia a la Administración Pública Federal y, y sí, les quitaron un brazo, un margen más de maniobra, ¿no? Y sí, yo creo que es eso. Son precisamente son un contrapeso precisamente tan efectivo que esa es, supongo, la razón de por qué hay como tanto, pues no sé, como que tanto interés en regresarlas a la administración pública, ¿no? ¿Tú crees que esta propuesta del presidente va en el sentido de una captura, una pulverización o en realidad es una reforma pues para tratar de darle suprimir estos organismos y darle más atribuciones a las secretarías y, digamos, tener aparatos de Estado mucho más eficientes? Digo, es una idea que también ahí circula. Claro, no, yo como lo veo es, o sea, porque creo yo que no ha dado algún argumento fuerte de por qué habría que reincorporarlas a la administración pública, ¿no? Salvo que cuestan mucho, ¿no? Pero yo lo que veo es más bien, el objetivo es eh, tener más, tener más poder, básicamente, ¿no? O sea, áreas de competencia que antes tenía la administración que ahora ya no tiene, dices, ¿por qué no las debo de tener, no? O sea, ¿por qué hay alguien allá afuera con facultades legales, con atribuciones, y yo no puedo tener injerencia sobre estas organizaciones que pertenecen también al Estado, ¿no? Entonces yo lo veo más bien como un tema de seguir acumulando el alcance de las facultades de la Administración Pública Federal. No veo alguna otra razón, ¿no? Digo, no sé, me imagino que hay un tema... a ver, me pongo a pensar en algo, o sea, organismos como la COFESE, como el IFT, por ejemplo, tienen atribuciones legales que son parecidas a las del Ministerio Público, o sea, pueden hacer investigaciones, entrar a las oficinas, revisar computadoras, etcétera, todo para verificar que no hayas incumplido ¿cómo decirlo? Que no hayas violentado la ley de competencia, ¿no? Que no te hayas puesto de acuerdo con tu competidor o que te hayas puesto de acuerdo para fijar precios, qué sé yo, cualquier actividad ilícita contemplada en la ley, ¿no? Entonces, la Comisión, el IFT, tienen facultades legales para realizar investigación, entrar a oficinas, revisar correos de directivos, en fin. Imagínate tú todo ese gran poder dentro de una agenda del Ejecutivo Federal, ¿no? O sea, tendrías como un segundo brazo armado, además de la UIF, tener un brazo armado
contra los empresarios, ¿no? Entonces, tienes un empresario disidente, podrías fácilmente utilizar un organismo con estas facultades para amedrentarlo, ¿no? Y si además le pones el condimento del discurso de, pues es que los empresarios son los malos y le roban al pueblo, no, bueno, tienes un cóctel maravilloso, ¿no? Yo pensaría que va por ahí, ¿no? O sea, que es muy tentador tener bajo tu control a estos organismos, ¿no? Por las facultades y los alcances que podrían llegar a tener. Pero no Sí, sé. porque la idea es un poco destruir al INAI para trasladarlo a la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Para que sea un brazo, digamos, de Irmeréndira Sandoval, que pues evidentemente pues no ha dado los resultados según pues varios analistas que uno esperaría. Entonces tener un organismo como el INAI, con todas las deficiencias que pudo haber tenido en su momento, pero ahora dependiendo del gobierno, cómo se va a autoevaluar el gobierno, ¿no? Es decir, de una u otra manera, ahí está gran parte de la, pues del conflicto, del problema que estamos tratando de entender. Otra de las cuestiones que me parece que, pues no sé cómo lo veas tú, un poco, pues si consideras que debido a la coyuntura en la que estamos, crees que sea un buen momento para, digo, no necesariamente se van a desaparecer, hay una tentativa de desaparición, va a haber una iniciativa, quién sabe si se logre pues destruir o capturar a estos organismos, a estos órganos autónomos, pero ¿tú crees que es un buen momento para desaparecer estos órganos en el contexto en el que estamos de pandemia, de secrecía? No sé cómo lo veas. Claro, no, nunca es buen momento para tomar esa decisión, pero ahora menos, ¿no? Porque, a ver, ya desde antes de la pandemia, ya empezó a tambalearse, digamos, la economía por un tema de no dar certidumbre a la inversión, ¿no? De tomar decisiones de política económica importantes, pero de manera como un poco, no sé, aleatoria, poco, que se puede, que es difícil de anticipar, en fin. Entonces, a lo que voy con esto es desaparecer ahora estos organismos, lo único que generaría sería más ruido, más incertidumbre, dañaría, digamos, el, la poca credibilidad, o bueno, la poca imagen que tenemos de Estado de Derecho, y eso se traduciría en última instancia eh, en un desincentivo a la inversión, ¿no? O sea, ¿quién, quién en su sano juicio eh, voltearía la vista a un país donde pues de la noche a la mañana te desaparecen organismos constitucionalmente autónomos, donde hay una duda sobre qué tanto se respeta el Estado de Derecho, en fin, ¿no? O sea, y entonces, pues, peor aún, o sea, si ya estamos dañados y golpeados por la pandemia a nivel económico, pues esto sería, o sea, todavía una señal peor para una futura recuperación, ¿no? Claro, y bueno, otra de las cuestiones que también me hacían llegar para platicar en el programa era que pues hay una idea también de la sociedad que al ver estos organismos, como tú dices, demasiado técnicos, muy distantes de lo que llamaríamos el pueblo, eh, pues de pronto digamos que no tienen este carácter de legitimidad que podría tener, por ejemplo, un gobierno que llega a través de las urnas o una institución que se puede generar a través de consultas populares, ¿no? Es decir, al momento de estar tan tecnificados y no sentirlos tan cercanos, pues hay quienes dicen que este tipo de organismos autónomos lo que hacen es acotar la legitimidad de los poderes, en particular del poder que emana de las urnas. Entonces, ¿por qué tendría que acotarse esa legitimidad del poder? ¿Por qué tendría que ceñirse el poder mismo? Es una pregunta que estaba ahí circulando que me hicieron como una provocación y que yo te la lanzo a ti para hablar de eso. No, pues sí está muy provocativa la pregunta, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? O sea, exacto. Eh, pues
bajo esa lógica, pues también para qué necesitamos un poder judicial autónomo, para qué necesitamos un Congreso, ¿no? Pues hay que disolverlo de una vez, ¿no? Es decir, ya, sí, venga, si toda la legitimidad y el apoyo popular se vuelca en la elección del Ejecutivo Federal, pues ¿para qué necesitaríamos contrapesos, no? O sea, ¿para qué existen? O sea, ya volvámonos locos, ¿no? O sea, eliminemos cualquier tipo de contrapeso a las decisiones que pueda tomar el presidente, pues volvámonos una monarquía, no sé, o sea, es que sinceramente no veo otra forma de responder eso. Digo, no sé si me puedes orientar más en qué, o sea, qué otro tipo de argumentación daban en favor de eso, o sea. Sí, digamos que uno de los problemas que ha generado la construcción de los organismos autónomos es que justamente han acotado el poder del presidente, ¿no? Entonces, al momento de acotar el poder del presidente, pues no le dejas tanto margen de maniobra para tomar ciertas decisiones que podrían incluso tener que negociarse o tener que cabildearse o lo que sea. Y entonces, al no tener ese margen de maniobra, quizá no pueda tomar las decisiones de manera eficiente, de manera inmediata, porque está tan acotado que finalmente pues termina por no hacerlo. Y que justo al ser un presidente emanado del voto popular de una manera, pues, digamos, bastante considerable, esa legitimidad pues tendría que darle o dotarlo de las facultades necesarias para hacer lo que tenga que hacer, aún sin que haya un organismo autónomo que lo vaya deteniendo, ¿no? O sea, una especie de Gulliver atado a través de las correas de los liliputenses y que de pronto, pues, está tan acotado que no puede hacer nada, ¿no? Y que el hecho de que aparezcan estos organismos autónomos, pues justo impide que el presidente tome las decisiones que tenga que tomar porque está acotado, ¿no? Claro. Entonces, pues, si no hay resultados al final del Que un poco sexenio, en va a ese ser la sentido, hacia culpa dónde iba. Ajá. de los órganos autónomos, ¿no? Y la pregunta sería, bueno, ¿de qué forma se le acotaría al presidente, de qué forma incidirían los órganos autónomos en acotar la, la, pues sí, la agenda del presidente? Digo, estoy tratando de repasar las facultades más o menos que tiene cada organismo autónomo y pues el INE, no sé qué tanto limite sus facultades. Banjico, se me hace raro porque incluso el presidente quería que Banjico, además de mantener la estabilidad de precios, se dedicara también a incentivar el crecimiento económico, encargarse del crecimiento económico, lo cual no sería buena idea. Pero entonces, a Banjico al contrario, le quiere dar más facultades. No sé, a la Comisión Federal de Competencia, no sé en qué forma se sienta limitado el presidente o el IFT. Como que sería interesante entender más como cuáles son estas amarras que ponen los organismos autónomos, sobre todo porque son cuestiones demasiado técnicas, ¿no? Y muy focalizadas. Entonces, entendería que hay un contrapeso cuando hay una decisión de política pública que claramente se antepone al mandato constitucional que tienen estos organismos, ¿no? Pero en cuántas veces se dan estos roces, pues sería interesante saberlo, ¿no? Claro, sí, bueno, yo también comparto la idea que a veces es muy difuso eso que se establece, pero también es una cuestión que aparece de manera constante, ¿no? Desde las mañaneras, esta desacreditación hacia estos organismos autónomos y también gran parte de la prensa que, digamos, comparte la visión del presidente, pues ha ido en ese sentido, ¿no? De la fuente de legitimidad democrática a partir del voto en las urnas, ¿no? Y que estos pues, organismos finalmente son generados casi no por voto popular, y va en el sentido que tú acabas de mencionar, es como si dijéramos vamos a someter a una, no sé, a una votación al tribunal electoral o vamos a votar
a los magistrados, una cuestión así que me parecería pues del todo peligrosa en muchos sentidos, ¿no? Porque también creo que hay una falacia detrás de todo esto, ¿no? O sea, la falacia de que un sistema democrático, la única fuente de legitimidad es el voto popular, me parece hasta cierto punto una tontería. Lo puede ser para el Congreso, lo pueden ser para los presidentes municipales, lo puede ser para el presidente de la República, ¿no? Pero en todas las democracias tengo entendido que hay una serie de poderes y pues organismos que no necesariamente emanan del voto popular y que justamente están allí para generar esto que tú mencionas de los contrapesos, que me parece muy importante. ¿Tú ves esos contrapesos ahí presentes todavía o crees que se están acabando? No, hasta el momento todavía veo que están haciendo bien su trabajo y están haciendo un esfuerzo por preservar la autonomía. Ahora, para cerrar el punto anterior, también creo que es interesante lo que dices. Eh, se habla un poco con ese tono como si estos órganos, o sea, las personas que están a cargo de estos organismos, pues, pues se eligieran solos y entraran por la puerta y dijeran, bueno, yo voy a ser comisionado. No, o sea, hay un proceso legal para ocupar estos cargos y que los elige el presidente, ¿no? O sea, y los elige el Congreso. Entonces, ¿qué más legitimidad que eso, no? La gente que está a cargo de estos organismos son seleccionados por el presidente y por el Congreso. Y ahí creo que se cierra el círculo y se le da toda la dosis de legitimidad, ahí se traslada todo ese apoyo popular y legitimidad popular a través de ese proceso legal, ¿no? Porque no es que salgan de la tierra estas personas que dirigen estos órganos, ¿no? Los elige el presidente y el Congreso, que a su vez son electos por el pueblo, ¿no? Ajá, perdón, ¿ibas a decir algo? No, te escuchaba. Y bueno, yo creo que sí siguen dando la batalla estos órganos. Capaz, lo que es de pronto resulta como incómodo para la Administración Pública Federal es, por ejemplo, la comisión tiene facultades para opinar sobre leyes o reglamentos que pudieran ser dañinos para la competencia, ¿no? En muchas ocasiones, dependiendo del ordenamiento, pero muchas veces estas opiniones ni siquiera son vinculantes, ¿no? Entonces, pues incluso yo creo que sería mejor, o sea, ¿cómo decirlo? Estas opiniones son incómodas, ¿no? O sea, cuando el gobierno o alguna dependencia del gobierno federal emite una regulación que favorece a un competidor con respecto al resto, etcétera, pues la comisión puede dar una opinión y resulta incómoda, pero aún así no es vinculante, entonces ni siquiera se podría hablar de que está atado de manos, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, o sea, dentro de las facultades que tienen los órganos autónomos, creo yo que siguen dando la pelea, siguen manteniendo dentro de lo que cabe la autonomía, pero pues también están limitados, ¿no? O sea, por el tema del presupuesto, salvo Banjico que pues, prácticamente genera su propio ingreso, pero obviamente con acotaciones, ¿no? No es tan fácil así como que se pagan lo que quieren, ¿no? Pero los órganos autónomos también dependen presupuestalmente, y quien reparte pues, el dinero es Hacienda y ahí se hace un forcejeo. También es importante mencionar que para llevar a cabo sus atribuciones, estos órganos también muchas veces dependen de la fuerza pública, de la FGR, y si ellos por su parte no están alineados o no contribuyen con este esfuerzo, pues obviamente las actividades y el mandato de estos órganos pues se ve limitado, ¿no? O sea, los resultados, ¿no? Creo que ese es un tema sobre la acotación a la autonomía que pueden tener estos órganos. Ok, y también mencionaba un poco esto del poder del acotado del Estado, y en particular pues del presidente, porque bueno, a veces ya asocio la figura del presidente con la figura del Estado, ¿no? O sea, digamos, no es muy difícil separarlas. Me acuerdo de un tuit de Batres que mencionaba hace algunos
hace algunos meses que la autonomía de la UNAM, la autonomía de la CNDH, del INE y de los pueblos indios fortalecía a la sociedad, pero la autonomía de la CRE o de la COFESE, digamos, era para fortalecer a los consorcios privados frente a las empresas públicas. Y Okay. también recuerdo que Gerardo Esquivel le respondió en su momento, cosa rarísima, porque bueno, Gerardo Esquivel, pues digamos que tiene, o por lo menos tenía una cierta afinidad con la administración, que no había autonomías buenas ni malas, que había autonomías y que era finalmente un elemento para las decisiones de los miembros de distintos órganos que pudieran actuar para proceder legalmente, ¿no? En ese sentido. Claro, sí, no, me interesaría muchísimo saber por qué unas son buenas y otras son malas, ¿no? O sea, que digamos que tiene la autonomía de la UNAM o de los pueblos indígenas que no tengan las otras, ¿no? O sea, estaría muy curioso eso. Sí, sería interesante saber qué está definiendo exactamente como autonomías buenas o autonomías malas, porque finalmente estos órganos de los cuales estamos hablando, pues más allá, no sé cómo lo veas, más allá de las deficiencias que puedan tener, pues me parece que han puesto sobre la vitrina ciertos casos muy importantes, ¿no? O sea, ahí hay investigaciones periodísticas incluso que están pues vinculadas al trabajo de estos organismos, de estas investigaciones que se realizan y que después los periodistas van y escarban y revelan, pero es un trabajo detrás el que se ha venido realizando, ¿no? Que va desde la autonomía, por ejemplo, del INAI, por mencionar algún caso, pero así puede ser con otros organismos autónomos, ¿no? Sí, claro, totalmente. Yo creo que el tema ahí es, como tú mencionabas, es, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente se sienta un poco más involucrada en el trabajo que hacen estos organismos y sobre todo cómo la gente de a pie se ve beneficiada con el trabajo que realizan estos organismos autónomos, ¿no? Es que entiendo que es un poco complicado porque pues no sé, incluso, no sé, Banxico, mantener la estabilidad de precios, o sea, eh, es algo que uno se beneficia hasta que falta, ¿no? O sea, o sea, o sea, a lo que voy es que compres una cosa hoy y que mañana valga más o menos lo mismo, eso es algo que lo damos por sentado, ¿no? Pero, no sé, habrá países que tú compras una cosa hoy y en un año ya cuesta 100 veces más, ¿no? O sea, pero es eso, o sea, estos órganos autónomos sirven hasta que dejan de funcionar, ¿no? O sea, eh, uno no nota lo que hacen al día a día hasta que faltan, ¿no? Pero es yo creo que el reto encontrar ese equilibrio entre cómo hacer que, que la gente se sienta más identificada con estos organismos y con el trabajo que hacen, que estos organismos también jueguen un poco más en el tablero de la política pública en su conjunto, ¿no? No nada más en un aspecto meramente técnico, y que por el otro lado, eh, pues no sé, desde el punto de vista de la administración, no haya un mayor entendimiento de las funciones que realizan, si es que esa es la intención, ¿no? Pero como lo hemos discutido, creo yo que es un brazo que a la administración pública le gustaría tener, un brazo más, ¿no? Más bien, creo yo. Claro, sí, yo también comparto un poco el sentir que tú planteas. Y bueno, ya para ir cerrando, quisiera nada más dar la señora Elsa, nos manda saludos, gusto que también nos esté viendo. Bueno, todos los que están aquí con nosotros, si tienen algún comentario, bueno, ahí lo pueden hacer. Y pues ya para ir cerrando, ¿cuál crees que sea el camino? Bueno, son distintas preguntas, pero una, ya la respondiste, ¿no? El camino que tendrían que realizar los órganos autónomos para tratar de acercarse a la ciudadanía, porque también me parece que la sociedad
no nos ha tomado como si, ¿no? O sea, no se ha apropiado de estas instituciones. Y coincido también contigo que, bueno, las van a valorar hasta que ya no estén, ¿no? Es un poco como estábamos mejor cuando estábamos peor, un poco va en ese sentido, Ajá. que ya no van a estar estos órganos autónomos y pues vas a decir, caray, pues algo pasó, ¿no? Temas tan sencillos como la política inflacionaria, lo que estabas mencionando de Banjico, en fin, lo que tenemos del INAI, bueno, ahorita lo estamos viendo también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pues no ha hecho ninguna pronunciación al respecto sobre N cantidad de violaciones en el tema de seguridad y en otros temas peliagudos con los cuales antes intervenía de manera directa, ¿no? Un poco para concluir, José Antonio, pues tú cómo ves el panorama de los órganos autónomos a corto plazo y qué dejarías como reflexión sobre la importancia en concreto de este tipo de órganos autónomos. Pues nada más complementaría como en esto de nos daremos cuenta hasta que hagan falta, o sea, cuando vuelvan a aumentar el precio de los planes de telefonía, cuando haya nada más vayas a una gasolinera y nada más veas Pemex, 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 en fin, cuando en cada ámbito de tu vida veas un retroceso a los 70, pues es cuando vamos a extrañarlos más, ¿no? Creo yo que para cerrar, no sé, o sea, yo creo que todavía falta un camino largo por recorrer porque cuando nacieron estos órganos, creo yo que se pusieron los suficientes candados institucionales para que no fuera tan fácil desmantelarlos, ¿no? Y ahí yo me pregunto si, desde el punto de vista político meramente, dejando de lado lo técnico, es si el costo-beneficio político da, ¿no? O sea, decir, bueno, voy a incurrir en costos, voy a desperdiciar capital político en tratar de desaparecerlos porque es una reforma constitucional, en fin, etcétera, etcétera. Y al final, ¿qué gano? ¿No? O sea, desde el punto de vista político, ¿qué gano? Nada más estoy vendiendo que me ahorre una lana para no tenerlos ahí, o gano el hecho de que ya tengo más brazos para llevar a cabo mis objetivos de política económica. No sé, o sea, yo creo que es un cálculo interesante que se está haciendo ahí al interior de la administración, pero yo creo que es interesante, ¿no? O sea, hacer el balance de costo-beneficio, ¿no? Desde el punto de vista político y desde el punto de vista técnico, ni siquiera hay discusión, o sea, es negativo, pues, ¿no? No sé tú qué Claro. opinas al respecto. Pues yo coincido contigo y ya un poco para cerrar, pues creo que estos órganos autónomos finalmente tienen una importancia histórica por lo que conllevan las luchas ciudadanas que lograron en gran medida conseguir pues algunos tipos de candados y de contrapesos para el poder hegemónico en su momento, y me parece que ahorita lo que está ocurriendo es una vuelta a ese presidencialismo autoritario de los años 70, y creo que debería preocuparnos a todos. También coincido que pues el camino todavía es largo y justo como tú mencionabas, pues hay distintos candados que ahí siguen y que espero que pues haya una especie de reflexión por parte de los legisladores para que no prospere una propuesta de captura de parte de estos organismos autónomos. Pero bueno, ya veremos en breve tiempo qué ocurrirá. Te agradezco muchísimo esta conversación, José Antonio. La verdad es que es un gusto, es un poco como lo que hacemos, pero ya con público, con nuestras discusiones, pero en público. No, muchas gracias a ti, Fer. Un gusto, un honor que me hayas invitado. Pues ahí está, queridos amigos. Nos vemos la siguiente semana, pues abordando temas de la agenda pública a las 2 de la tarde, como todos los miércoles. Nos vemos, nos vamos, pero regresamos y aquí andamos. Que tengan excelente tarde. Gracias. Hasta luego.